Bienvenidos a la Radio de Pensamiento Universal a los 89.7 FM. Esta es la emisora de la Universidad Surcolombiana, transmitiendo para ustedes en la avenida Pastrana Borrero, con carrera primera, bloque de Bienestar, cuarto piso, sede central de la Universidad Surcolombiana. También a través de www.radiobusco.edu.co. Feliz mañana, tarde y noche desde las diferentes latitudes desde donde nos acompañan. Quiero contarles que hoy en el máster nos acompaña Laura Milena Garzón Obando y en nuestra transmisión a través de redes sociales Pedro Robinson Rada Pitimbo. En la dirección general, el profesor Oscar Iván Forero Mosquera y quien les habla, Gerson Ramírez, periodista y productor de esta estación radial. Hoy en Alterarte, un espacio de reflexión sobre industrias creativas y culturales, conversaremos sobre sostenibilidad empresarial en el sector, ya que, esto juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro municipio, de nuestro departamento. Y quiero contarles que con más de 20 años de historia, el Festival de Cine de Neiva Sin Excusa se han consolidado como uno de esos espacios o como uno de los eventos más importantes de la región en este sector. Y ¿cómo ha sido posible mantener la relevancia y la sostenibilidad a lo largo del tiempo? Hoy nos acompaña Luis Eduardo Manrique Rivas, codirector del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, quien nos acompañará para conversar sobre este tema. Luis, bienvenido a los 89.7 FM. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nuestros oyentes todo el trabajo que han venido desarrollando. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Radio Universidad Surcolombiana, y acá estamos, por supuesto que sí, muy dispuestos a conversar de forma amena sobre estos ya 20 años de este proceso cultural que inició en la Surcolombiana y que sigue en la Surcolombiana. Luis, este año Sin Excusa celebra 20 años. ¿Cómo ha sido el recorrido del festival en estas 2 décadas? Y ¿cuáles considera que han sido esos elementos claves para garantizar la continuidad del festival? Dentro de los sitios comunes, dentro de los procesos y proyectos de éxito, por supuesto que está la disciplina del trabajo, asumir el proyecto cultural no como un evento o una actividad espontánea nuestra, digo del equipo del festival, sino como un proyecto de vida. Eso sumado por supuesto a la pasión, a saber que estamos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apetece, lo que nos emociona y lo que nos forma cada año, hace que ya 20 años de festival sea claramente un acontecimiento en el contexto local, en el contexto nacional también, por supuesto, en algunas iniciativas culturales, y nos da ánimo, nos renueva. Este pico de número cerrado de 20 también nos motiva y vamos por más. ¿Cómo ha sido desarrollarse profesionalmente en el festival? ¿Cómo es asumir los retos que implican trabajar con todo un equipo de trabajo desde diferentes disciplinas, adentrarse en estos temas también de administración de recursos, de proyectos? En mi caso, evidentemente, como soy codirector del festival, soy el de los 3 amigos que estamos haciendo este proyecto desde hace ya 20 años. Pues me encargo de muchos campos, ¿no? Soy la persona que está acá en la ciudad, se encarga de lo administrativo, de la curaduría, de la gestión, de relacionamiento, por supuesto también de relaciones públicas del festival y de la organización misma en temas de prensa, en temas de producción principalmente, porque de prensa se ocupa mi colega Hernando Flores. Es un aprendizaje enorme. Realmente uno muchas veces no dimensiona lo que aprende en este tiempo porque como que lo da por sentado año tras año. Pero me doy cuenta de lo mucho que aprendemos y lo mucho que he aprendido yo en este proceso formativo aquí de forma espontánea, es porque me llaman algunos amigos conocidos o otros no conocidos a preguntarme cómo es el festival, cómo hacer un proyecto cultural, y esto en 20 años ha sido, no sé, más de 10 veces personas que luego de una conversación conmigo han iniciado un proyecto y algunos han continuado y otros no. Entonces creo que uno tiene una suerte de conocimiento allí, muy de lo empírico también, porque yo no me formé haciendo festivales de cine, no existe esa carrera, al menos no la conozco, y ese conocimiento ha dado herramientas que no están seguramente publicadas en algún lado y que el desarrollo
no sé, ya presencial, real, en escena, implica unas situaciones particulares que muchos no conocen. Eso. Conversar sobre un festival que lleva 20 años, también la magnitud de ver a los públicos al interior de la Universidad Surcolombiana y en otros espacios donde el festival se desarrolla, nos habla de éxito. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es enfrentar también esos casos en los que no se da el éxito como uno quisiera? Por ejemplo, eh, una fuente de financiación no va en esa oportunidad, o los invitados que se tenían planeados tal vez no pueden asistir, cambian los públicos, cambian los escenarios. ¿Cómo es afrontar, o perdón, enfrentar también esos retos cuando las cosas no salen como uno quisiera, pero que el público ya ve es la puesta en escena de algo que vemos exitoso? Pues en dos campos que dices, uno la gestión, el otro los invitados. Es que ya uno sabe que uno lleva hartos años en esto cuando ya se le olvidan las versiones del festival, porque bueno, recordemos a la audiencia que cada año el festival tiene un tema central y bueno, yo me acordaba hasta los 12, 13, 15 años, yo qué sé, como que cada añito, cada tema que hemos abordado ya no, ya la memoria hace sus trampas. En ese sentido hubo un festival, no sé cuál, más o menos, creo que fue Conflictos Olvidados, quizás como el cuarto, quinto festival, donde los invitados eran 12 invitados y de esos 12 invitados en 12 actividades cancelaron con pasaje comprado y todo, 4. Entonces, una tercera parte del festival se cayó ese año. Entonces quedamos, nada, al descubiertos, expuestos, mirando cómo resolvemos en una situación de días, cómo le pedíamos el favor a algunas personas, amigos, colegas, que nos ayudaran a corresponder con la actividad para que no quedara vacío, hueco y fuera claramente abordada. Y fue un lío por supuesto, que se salió adelante, pero por supuesto la mejor situación era que los 12 invitados lleguen completicos, ¿no? No que falten 4. Y no hay opción, la opción es resolver, la opción es mirar qué es lo que puedes hacer en esos tiempos. Si hay que pegarse la lloradita, se la pega, pero hay que trabajar y hay que sacar el festival adelante. Y luego en temas de financiación, los 15 años del festival fue cuando más se me gestionó recursos, cuando cumplió 15 años el festival, creo que fue Procesos de Paz ese año, el Sin Excusa, y se gestionó más recursos. Y el año siguiente fue en el año en el que menos se ha gestionado recursos del festival. Entonces, contrario a lo que uno podía pensar que no, ya tocamos el cielo, entre comillas, acá con los 15 años en un tope de gestión para el festival, al menos en nuestro contexto fue una buena gestión, pues acá lo que vienen son buenas noticias para el festival en los 16 años, los 17 años, 18 años, ¿no? Inmediatamente después de los 15, el 16 fue el peor festival en términos de gestión del Sin Excusa. Son cosas que muchas veces los asistentes no ven y creo que esa es la magia, esa es la habilidad de quien organiza un proyecto, que las dificultades logísticas de producción, de invitados y presupuesto no sean percibidas tan fácilmente por los asistentes, incluso asistentes que han ido a versiones anteriores que ya conocen tu proyecto. Entonces, creo que ahí hay cierta habilidad en eso y difícilmente las personas hoy en día dimensionan o no cuándo ha subido y cuándo ha bajado el festival. ¿Cómo es gestionar las emociones? Eh, bueno, nuevamente volvemos al tema del éxito y uno diría, no, el director de un festival, y uno ve es como lo laboral, ¿no? Ujú. Los números, los indicadores, el público. Pero ¿cómo es gestionar todas esas emociones que sean en un festival? Retomando un poco, que no aparezca, que los cancelen invitados, que no haya una fuente de financiación, que tal vez el equipo no está completo, o pues todo lo que pasa también en la gestión de los equipos de trabajo en los proyectos. No, ahí lo emocional, así como está para motivarte y hacer el festival, también está para preocuparte en situaciones de crisis, por llamarlo de alguna forma, en el festival. Y creo que esto hemos aprendido los últimos años a resolverlo cada vez mejor y es trabajar las cosas cada vez con más tiempo.
con mucho más tiempo, que siempre sabemos que no es la primera vez que hacemos el festival, sabemos que es lo que nos aprieta de alguna forma cuando ya se acerca el festival, que por qué no lo hemos resuelto, entonces nos ponemos a detectar por qué el cartel del Sin Excusa no está hecho a cierto tiempo, y es porque no hemos definido el tema a cierto tiempo, es porque no hemos hablado de los subtemas a cierto tiempo, es porque estamos sobrepensando la idea del cartel y no nos consolida nada a los tres que estamos organizando el festival. Entonces, tratar de resolver eso hace que menos situaciones estresantes se presenten en el festival y por tanto las emociones se vean menos alteradas. Pero a mí en particular lo que pasa es que en agosto, septiembre y octubre ya el sueño se me dificulta cada vez más porque me acuesto siempre pensando en el festival. No solo en las tareas por hacer, sino que el festival tiene mucho de interesante en lo creativo. Entonces me acuesto pensando en qué pasaría si hiciéramos esto y si mejor hacemos esto. Y entonces la cabeza, por más de que le dices que ya es la 1, 2, 3 de la mañana, sigue y sigue y sigue dando botes allí con la almohada. Entonces eso es lo que me pasa a mí. Pero no son situaciones, digamos, en lo negativo. Claro que sí afecta a la salud, pero no en lo negativo como que estoy estresado y molesto y no sé cómo resolver algo, sino al contrario, que me salen 1, 2, 3, 4, 5 ideas de algo. Y luego ya miraré de forma consciente en la mañana siguiente con cuál me quedo. En la actualidad contamos con plataformas digitales, ¿no? Por mencionar algunas, no sé, Netflix, Movie, también las salas de cine. Mm. Pero, ¿qué significa para la ciudad tener un espacio en el que no solamente vamos a ver la proyección de algunos films, sino también el poder encontrarnos en un espacio para dialogar sobre esas temáticas, para poner en contexto la programación del festival y hacer que Neiva y el Huila, para quienes visitan en esas fechas la ciudad, pues podamos sentarnos a construir en relación a las temáticas que traen los festivales? ¿Qué significa para la ciudad tener el festival Sin Excusa? Vamos de forma muy jocosa, un profesor cuando estábamos acá cursando no sé qué semestre en la universidad, pero ya llevábamos 2 o 3 versiones, nos preguntó en Cine Café, me acuerdo muchísimo que como íbamos con el festival, nosotros les contamos, profe, esto, bien, bien. Y luego nos preguntó para el tercer año, ¿y ustedes ganan algo? Y entonces nos sentimos nosotros como en ese tiempo todos pollitos, como amenazados, como el profesor nos está interrogando a ver si ganamos plata con el festival. Fue lo que pensamos en el momento. Evidentemente el profesor tenía una mirada mucho más allá que vigilante frente a presupuestos o algo así, sino que era un asunto de, mira muchachos, yo no sé si ustedes ganan o no, pero yo lo que creo es que ustedes deben ganar con el festival porque si ustedes no ganan y no hacen de esto su proyecto de vida, pierde la universidad un espacio grandioso que ha ganado en estos 3 años de debate, de apreciación audiovisual, pierde la ciudad un espacio valioso y el departamento un espacio valioso para conversar sobre estos temas importantes de la historia, de fenómenos sociales, de coyuntura. Y entonces y ustedes se gradúan y van y trabajan en otras cosas distintas a este proyecto. Entonces pierden no solo ustedes, pierde la universidad, pierde la ciudad, pierde el departamento porque pierde este espacio. Entonces esta es mi forma, digamos, jocosa allí a través de esta pregunta del profesor de que para la ciudad claramente es muy importante el Sin Excusa. ¿Toda la ciudad lo conoce? ¿Todo el departamento lo conoce? No. Nos conoce principalmente nuestro público principal al festival, que es el público juvenil, el público universitario de colegios y de universidades. Y en ese público sí nos movemos y en ese público sabemos con los años, cuando nos lo hemos encontrado en el camino a personas que han asistido al festival, recuerdan con mucho aprecio cómo hizo parte de sus agendas, cómo hizo parte de sus intereses. Entonces, no sé si el festival cambia vidas, pero sí alimenta las vidas de las personas que han pasado por él. ¿Cómo es evaluar el impacto de un festival? Todos los festivales, por supuesto, son diferentes. No obstante, ustedes también han salido de la universidad, han estado en colegios, han estado en las zonas veredales del municipio. Eh, ¿cómo evalúan ustedes ese impacto? Pues nosotros 2 o 3 veces hemos hecho una suerte de encuesta de impacto del festival en los espacios donde el festival tiene presencia, ¿no? No la vamos a hacer en medio del centro de la ciudad, donde claramente no nos conocen
la mayoría, o si hiciésemos una encuesta ya, seguramente sale en que 1 de cada 1000 personas nos conoce o ha escuchado algo de nosotros. Entonces sí la hemos hecho en los espacios físicos donde se desarrolla el festival y ahí nos hemos dado cuenta que por supuesto muchos nos conocen, la mayoría han asistido 1, 2 o 3 versiones al festival y que de allí han salido, como hemos dicho, y es como nuestro enfoque invisible y es incidir en las agendas de las personas, que luego de una buena película, que de una buena conferencia, entrevista, conversatorio, las personas salen del auditorio, luego se sientan en ágoras, en Café y Letras, en una cafetería de la ciudad, yo qué sé, con algún amigo o amiga y eso, algo les picó de allí, algo les dejó esto y terminan conversando, profundizando o rechazando la actividad que acaban de ver, no hay ningún problema con esto, pensando contrariamente a lo que piensa el auditorio. Entonces, eso es como una forma de entender el impacto y una forma, digamos, también de medirlo en cómo estamos. Cosas, por supuesto, tangibles, la asistencia. La asistencia promedio del festival son 2000 personas. Cosas medibles, el número de invitados y las personas tienden a mirar el impacto con si son internacionales, es decir, son extranjeros o si son nacionales o regionales o locales. Y entonces uno empieza a mirar ese impacto y cómo lo mide. Si nosotros nos colocamos al lado de la agenda del Hey Festival y el Festival de Cine de Cartagena, claramente como que no tenemos nada que hacer allí, pero en la agenda, y esto lo digo muy lamentablemente, en la agenda regional y local, claramente que sí, el Cine Excusa es muy significativo, porque al lado de los invitados de otros proyectos, al lado de la asistencia que tienen otros proyectos, al lado del impacto mediático en medios regionales y nacionales que tienen los proyectos, pues el Cine Excusa claramente se destaca. Entonces es una forma de medir también comparándose con otros en el buen sentido y dándole la mano cada vez que es posible y articularse con otros proyectos culturales del departamento y del municipio. Cada año, seguramente, el festival ha experimentado cómo evolucionan los públicos. Ya este año cumplimos 20 años. ¿Cómo han cambiado estos públicos y cómo ustedes han logrado adaptarse a estos intereses y expectativas a lo largo del tiempo? O también cómo han generado esas expectativas y esas temáticas sobre lo que debemos poner en la mesa para conversar. Pues ya te decía ahorita fuera de micrófonos algo y es que difícilmente un proyecto que conozcamos nosotros o emprendimiento o no sé cómo llamarlo se sostiene en 20 años de forma intacta, como que vendía estas donas en el primer año, estas 5 donas y luego de 20 años vendo las mismas 5 donas. Creo que no, creo que hasta McDonald's vende helados y seguramente no empezó vendiendo helados. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido no que bailar al son que nos pone, digamos, la realidad, pero sí tratar de detectar un poco hacia dónde se orientan nuestros públicos, el público estudiantil y el público universitario, y viendo también nuestro sector. Nuestro sector es lo cultural, nuestro sector es la presencialidad, nuestro sector es la cinematografía nacional, los cines, y nuestro contexto, por supuesto, Neiva, Usco y departamento principalmente. Y entiendo también los intereses en términos de plataformas. Por ejemplo, lo que mencionabas es una situación de la pandemia. Después de la pandemia, las personas afianzaron su relación con ver cine en casa. Yo he visto anécdotas de un señor llegando a la sala de cine y preguntando cuánto vale para entrar a ver una película y le dicen vale 70.000 pesos porque iba como con 4 personas o 5, no sé. El señor dice, con esto yo pago 3 meses Netflix y veo yo no sé cuántas películas". Entonces las personas ya tienen otro tipo de cálculo en su mente de cuánto cuesta ver películas. Ya recordemos que las películas antes no existía ni el DVD, sino que eran solo las salas de cine, luego las salas de cine con VHS, luego el Betamax, bueno, primero Betamax, luego VHS, luego que DVD, luego Blu-ray, y todas esas cosas cuando llegó las plataformas, y después cuando llega más aún el internet como que para todos, porque los chicos hoy en día acá de la Universidad Surcolombiana y de las universidades de la región literalmente ven contenido ya no solo corto, no solo el youtuber, sino películas o series en su celular, cosa que a mí se me escapa un poco de la cabeza, pero lo ven. Entonces el festival no puede seguir ofreciendo, o un festival de cine que ofrezca solo películas, que es algo que ya todos tienen en la mano, difícilmente es un festival que sobreviva. A menos que las películas que presenten sean películas inéditas,
pero de resto el Sin Excusa afortunadamente no tuvo que moldearse a los nuevos tiempos, sino que el Sin Excusa también ya tenía una identidad que le permitió sobrevivir hasta ahora con éxito en estos tiempos, que es el formato película invitado. Entonces las personas que van al festival no solo van a ver una película que ya está en Amazon, en Netflix o en alguna plataforma de streaming, sino que ven a un invitado que se articula con esa película o con el tema de la película y allí van a ver un valor agregado que no tienen en otra plataforma, en la presencialidad. Entonces esa es la forma de, en nuestro caso, de entender el público y potenciar cada vez más ese formato. Pero insisto, ese formato ya venía con nosotros y nos permite ahora sobrevivir en estos tiempos con éxito. Conversábamos tras micrófono sobre, bueno, los tiempos que puede tomar la decisión de las temáticas o las sublíneas del festival. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo de estos 20 años, los tiempos y todo también mantenerse relevantes en el municipio? Y cómo también se hace relación con los invitados, ¿no? La propuesta de los invitados frente a las temáticas que ustedes tienen, cómo se da ese tema de negociación, de confluencia y de construcción colectiva. Pues el festival, que no le he mencionado, el festival lo fundamos 4 personas. De esas 4 personas, seguimos 3 en la codirección del festival. Y somos los que imaginamos el proyecto y somos los que estructuramos los contenidos del festival. En ese sentido, en esa construcción de tema, pues nada, se da en una serie de reuniones virtuales que hacemos semanalmente, que nos documentamos, nos enfrentamos, hacemos propuestas y de allí va quedando una suerte de abanico de opciones. Luego, de una vez está consolidado ese abanico de opciones de subtemas, no de tema central, sino de esas líneas como mencionabas hace un rato, pues empezamos a imaginar quiénes podrían ser los invitados que pueden abordar esas temáticas. Y ahí llega una suerte de situación especial y es la situación de la triada que le hemos llamado invitado, película y tema. En este triángulo, en eso, de allí surge realmente esta conferencia, cómo se titula, cuál es el enfoque, porque la película cede terreno al tema, el tema puede ceder terreno al invitado que más o menos lo aborda así o dice mejor yo lo puedo abordar así. Entonces confluyen esos 3 temas y de allí surge no un tema nuevo, sino un tema más enfocado o con un nuevo enfoque. Entonces, de esa situación y de esa conversación con los invitados, de ese relacionamiento con las películas, no queda en un estado puro la conferencia que pensábamos hace 2, 3 meses antes. Bueno, desarrollar un festival, uno diría, no, pues puede ser muy, muy sencillo, elijamos las temáticas y para adelante, ¿no? Pero ¿cómo es desarrollar esa curaduría? ¿Qué tanto también tiempo puede tomar? Que es también el trabajo de lo que está tras el festival, ¿no? El Sin Excusa se ha caracterizado por esa semana de octubre de desarrollo de la puesta en escena, pero que hay meses atrás, eh, pues para la ejecución del festival, digamos, el año anterior terminó cerca de la segunda o tercera semana de octubre el festival. ¿Desde qué momento empieza el trabajo para el siguiente festival? Por razones de convocatoria, exactamente del Programa Nacional de Concertación, el festival incluso del año siguiente, no sé cómo decirlo, me enredé acá, pero inicia antes de terminar el otro, antes de empezar el otro. O sea, en septiembre de este año, de este 2025, por ejemplo, en septiembre ya tenemos que tener el tema para el Sin Excusa del 2026, sin que se haya cumplido el Sin Excusa 2025 todavía. Entonces ya se trabaja de alguna forma en el festival antes de terminar la versión en curso, ¿no? Y ya luego, una vez se acaba el festival en octubre, particularmente yo que me encargo de las labores administrativas, con un equipo de personas, de informes y todo esto, pues quedo, no sé, solo puedo hacer eso. Incluso les he dicho a mis compañeros y a las personas que me preguntan, el trabajo más pesado del festival es cuando se acaba el festival.
yo tengo que amortiguar esa situación. Entonces ahí empiezan, insisto, los informes, empiezan todas las deudas con invitados, proveedores, equipo humano, todo empieza allí. Entonces esa situación muchas veces que mencionabas al principio, mental o de estrés, muchas veces es más fuerte cuando se acaba el festival que antes del festival o durante el festival. Luego por allá en diciembre nos vamos reuniendo 2 o 3 veces como para calentar motores y luego ya en enero empezamos semanal o quincenalmente con entregas, con productos, con tareas específicas en el equipo del festival. Y paradójicamente lo que las personas pueden creer, el trabajo más relajado para mí en el festival es en el festival mismo. Y es cuando las personas creen que un proyecto, un festival o un evento cultural es cuando la gente está trabajando. No, no, no. Cuando se trabajó es para antes de que inicie todo lo que hiciste, toda la gestión, toda la organización, toda la producción, toda la curaduría, todo el relacionamiento que hiciste, para que el día 1 a las 6 de la tarde inicie en el Auditorio del Gatón y el festival ese día es el menos, eh, que menos te preocupa. O sea, ya el festival inicia, ya es como armar todo, de darle play a una película que va a durar 2, 3, 5 días y en esos 5 días estás tranquilo porque estás haciendo bien. Si hiciste bien tu trabajo, estás tranquilo porque el festival marchará bien. Y luego se acaba y ahí sí nuevamente retoma el estrés un poco del trabajo del festival. Bueno, y muchos se estarán preguntando cuál será la temática de este año, qué podemos adelantar para nuestros oyentes y para quienes nos acompañan también a través de redes sociales. Mira, el tema ya sabemos cuál es, no sabemos cómo titularlo. Es esto. Luego de 20 años en el festival, cada vez los temas eh, son más difíciles de definirlos porque en 20 años hemos abordado un montón de cosas relevantes para la sociedad, para la universidad, para nuestro público. Y entonces llegamos a la coyuntura y llegamos a una coyuntura que muchas veces hablar del presente significa no tener películas para abordarlo, por ejemplo, también, ¿no? Porque las cosas están por verse. Y en ese estar por verse, vamos a hablar sobre el futuro. Vamos a hablar sobre cómo cosas que ya estamos viendo, cómo la tecnología, las innovaciones, el desarrollo, digamos, tecnológico va a afectar o afecta ya mismo, pero va a afectar con mayor relevancia en un futuro el comportamiento humano en lo amoroso, en lo afectivo, en lo sexual, en lo empresarial, en lo económico, en lo laboral, en lo ambiental. Entonces digamos que estamos con la mirada puesta en estos temas. Ahí están las IAs, por ejemplo, el tema laboral a mí me preocupa especialmente, pero muy especialmente porque me la paso viendo debates políticos económicos y allí está el tema de la renta básica universal como un tema que era impensable hace algunos años y que ahora está sobre la mesa. Entonces, eso me interesa mucho. Hablábamos hace un rato de lo que nos apasiona y mira, hay un tema que me apasiona muchísimo que es el futuro, pero no es plantear distopías, sino más bien la línea editorial de este año del festival, si es que llegamos a ese consenso con el equipo, es como un poco es la incertidumbre, es que no sabemos qué tan bueno y qué tan malo vaya a ser esto para la sociedad y para qué parte de la sociedad, no como para la sociedad en conjunto, pero para qué parte de la sociedad se puede ser un acierto o puede fallarse allí. Bueno, al respecto, ¿cómo definiría sostenibilidad y en ese mismo sentido, cuáles han sido como esos aspectos de sostenibilidad que han sido importantes para este año cumplir 20 años? No, en el tema de la sostenibilidad, buscándola desde lo que abordamos el año pasado, es mirar cómo los temas tienen, los temas me refiero cada año, tienen unos enfoques, unos lentes, unos prismas específicos y la sostenibilidad hace parte, digamos, de esos enfoques. Cuando hablamos de sostenibilidad, por supuesto, no hablamos solo de lo ambiental, sino el tema laboral y dignificar la vida de las personas, por así decirlo, en muchos aspectos de la interacción social ya está. En ese sentido, el festival hace un buen trabajo en ese aspecto. El festival, por ejemplo, procura dentro de sus posibilidades pagarle dignamente a las personas que trabajan en el festival. El festival procura dentro de sus actividades desarrollar temas de interés al desarrollo sostenible. No importa si el tema es sobre tecnología, no importa si el tema es sobre migraciones, no importa si el tema es sobre género, LGTBIQ, siempre el tema de la sostenibilidad ocupa algún espacio allí porque bueno, nos interesa, es el devenir.
Y en ese sentido, lo que sí no hemos emprendido hasta la fecha son estrategias prácticas de lo sostenible, digamos que es una tarea pendiente en términos de, no sé, buscamos que los elementos impresos del festival sean más amigables con el medio ambiente, en el tema ambiental, y no lo hemos logrado porque muchas veces se acierta también en esa expresión que dice que lo sostenible puede ser también algo que está para otras capas de la sociedad, que tienen como poder adquisitivo para hacerlo, ¿no? Entonces tú ves que cada cosa que vas a hacer puede implicar otro tipo de costos, sobrecostos en el festival. Y en nuestro caso es difícil. Mira nomás, por ejemplo, la gira de todo lo que implicó en la gira de Coldplay, que fue una gira que casi no pueden financiar la última, porque se plantearon desde la organización una gira desde lo sostenible, bicicletas, que los paneles, que la imprenta, que todo lo, mejor dicho, todo el desarrollo que se daba allí era amigable con el ambiente y la sociedad. Y eso hizo que fuera un festival exitoso, bueno, un festival no, un evento exitoso este tour, pero también un evento que casi que no se da por lo costoso que era con respecto a otras giras de otras bandas. En términos de sostenibilidad financiera, ¿cómo ha logrado el festival financiarse a lo largo de estos 20 años? Pues desde el principio el festival se planteó de forma muy seria. Un señor amigo de uno de los organizadores, primero nos dijo tienen que constituirse legalmente porque nadie les va a dar recursos si no está constituidos como a persona natural, no le van a dar recursos. Entonces nos constituimos y ese año creo que no tuvimos ningún aporte por persona jurídica, pero algunas personas hicieron aportes en especie, digamos, la primera versión del festival. Y luego se fue madurando, pero fue también insistiendo muchísimo en que debemos hacer, bueno, la carrera formal, hacer contrataciones, pagar a la gente, asumirlo desde un principio lo más profesional posible, así fuéramos un evento de universidad, como se dice, no como cuando alguien tiene que expresarlo así como un evento de barrio que tenía todo el potencial de crecer y lo ha demostrado ya en 20 años. Entonces fue asumirnos como un proyecto serio y así fue desde la primera versión del festival y luego mirar cómo en la formulación misma del proyecto acertábamos a los propósitos del departamento, del municipio, del ministerio y de la Universidad Surcolombiana, que acabo de mencionar, los cuatro pilares fundamentales del proyecto y que gracias a ellos es que el Sin Excusa llega de forma gratuita a las personas. Entonces, cada año se emprende una gestión, principalmente en lo público, que tiene cerca del 80% de participación en el festival y el 20% estaría en privados. Y así ha sido de forma más o menos sostenida, porque cada año, digamos, hay que hacer una suerte de gestión en cada entidad y comprometerlos y enamorarlos del proyecto para que ellos vean viabilidad dentro de sus agendas administrativas, universidad, alcaldía, gobernación y ministerio de participar en el proyecto, en el festival. Por esta época, por estas fechas, está pues como muy reciente el tema el de la salida de USAID, ¿no? De la financiación que deja de prestar a los diferentes países. Pero es algo que no es nuevo, ¿no? Frente a cómo financiarnos, frente a qué fuentes de financiación tener o no. ¿Qué podemos decirle a esos proyectos culturales, artísticos, sobre la dependencia, ¿no? La dependencia de una sola fuente de financiación y también cómo jugar o cómo trabajar estratégicamente sobre estos aspectos? Uy, es muy fuerte lo que dices porque mientras hablabas pensaba yo en que muchas veces las posibilidades de gestión y la gestión práctica que pueden hacer algunas organizaciones por el territorio en el que están, por el contexto en el que están, uno podría decir, no, pues que diversifiquen, que no piensen solo en una fuente de financiamiento para sus proyectos y todo ese tipo de cosas. Y es como muy fácil acá decirlo en el micrófono, pero luego, no sé, alguien en un territorio bastante hostil, bastante difícil, bastante complejo, pues puede tener esa como única opción. Entonces, incluso esta organización USAID, pues le interesaba precisamente la persona que no tenía esas opciones y le brinda esa mano, ese apoyo. Entonces, a esa persona o a esas personas o ese colectivo, pues lo ha perjudicado enormemente la situación actual. Entonces, a ellos no,
Difícil, difícil. Yo no tengo acá la respuesta de la solución de nada de esto. En el caso nuestro, incluso nosotros, como te decía, la mayor parte de los recursos que recibimos es de lo público. Si en algún momento se acaba lo público, pues imagínate, nos quedamos, como te decía, el 20% es privado, entonces nos quedaríamos con un 20% de participación privada. Entonces yo no sé cómo sería un sin excusa con un 20%, si existiría o no existiría. Entonces es bastante complejo. Incluso en nuestro caso, cuando uno de los cuatro pilares no da el aporte o reduce su aporte, es un golpe durísimo y eso ha pasado en estos 20 años una que otra vez. Entonces, nada, diversificar, pero dependiendo de la región en la que estés. Ya te decía que es difícil acá en Neiva, pero seguramente es más difícil en Quibdó, donde conozco a un amigo que hacía un proyecto allá y que si uno se quejaba, el otro se puede quejar mucho más. Y el de Bogotá, bueno, tiene más opciones también, pero en Bogotá también hay más oferta cultural, entonces que cada uno tiene sus tristezas. Y una vez fui a un festival grande, bueno, el Festival de Cine de Cartagena, nos dieron un taller allá la gerente del Festival de Cine de Cartagena para que caigamos en cuenta que las problemáticas de gestión están en todas partes. Uno creería que el Festival de Cine de Cartagena lo tiene todo solucionado, un festival de 10.000 millones de pesos anuales. Estoy hablando de un festival que se hacía hace 5 o 6 años, me refiero a ese taller en el que participé de 10.000 millones de pesos. Dije, no, pues acá todos deben darle plata al Festival de Cine de Cartagena y gestionar con el carnet del Festival de Cine de Cartagena debe ser maravilloso. Y la gerente en ese tiempo nos contaba que ella fue a un hotel muy reconocido en Cartagena y fue a pedirles la suite para Benicio del Toro. Y ellos le dijeron que no le iban a dar la suite, que la respuesta de ellos fue muy directa, fue hagan ustedes o no al Festival de Cine de Cartagena, nosotros tenemos ocupación total todo el año. Entonces, incluso el Festival de Cine de Cartagena, con su presencia y con su fuerza, tiene dificultades de gestión y ellos, ¿qué es lo que hicieron ante eso? Pues no rendirse. ¿Qué hicieron? Empezaron a partir de ese mismo año a medir qué ocupación hotelera, qué ocupación en restaurante, qué ocupación, digamos, en el comercio que se genera en torno al Festival de Cine Cartagena, para con esas herramientas que le brindaba esa evaluación, llegar así a, si no a ese hotel, a otros hoteles, mirar a ver cómo gestionaban, diciendo traemos esto, logramos esto, impactamos de esta forma. Entonces, eso es una muy buena gerente en ese tiempo. No sé si sigue siendo la misma gerente del Festival de Cine de Cartagena. Bueno, y esas son las dificultades que en festivales chiquitos o grandes o proyectos culturales chiquitos o grandes se presentan también. Estos son algunos de los impactos que tienen los festivales, los proyectos culturales. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en relación a, ya hemos hablado de temáticas del festival, de invitados, pero al mismo tiempo el festival tiene otras líneas temáticas que desarrolla, en el cual también no solamente está nuevamente el tema del desarrollo de públicos, sino también esas convocatorias que hace para el municipio? Convocatorias del municipio me perdí. Sí, relacionadas con, por ejemplo, cuando hacen la convocatoria Los para cortos. estudiantes, los cortos, sí. Ah, ya, vale, sí. Solo tenemos una convocatoria, que es la Convocatoria Nacional de Cortometrajes, que es una competencia que inició, yo soy súper transparente, fuera de micrófonos y de micrófonos, y ese inició gracias a un cineasta que se llama Oscar Ruiz Navia, el director del Vuelco Cangrejo. Él nos dijo, muchachos, él vino como la segunda o tercera versión del festival, nos dijo, muchachos, ustedes deberían hacer una competencia de cortos, porque esa competencia de cortos trae realizadores y los realizadores empiezan a sentirse acogidos en un festival y eso empieza a difundir aún más el festival, que el festival está bien, sí está bien y tiene potencial. Entonces ahí les dejo esa idea. Luego Ciro Guerra el año posterior también nos mencionó el tema y finalmente lo hicimos y empezó como una competencia regional de cortometrajes. Luego, 2, 3 años después, pasó a una competencia nacional de cortometrajes, que es lo que hoy en día existen, y llegan cerca de 80 a 100 trabajos, de los cuales son seleccionados 10 aproximadamente para competir en ficción y documental. Y hay un estímulo, un reconocimiento económico que raya con lo simbólico, que es de 1.000.000 de pesos al ganador en ficción, 1.000.000 de pesos en ganador en documental. Y las personas finalmente, bueno, creo que quien realiza corto, lo que más quiere es que su corto se vea, y el espacio del Cine Excusa es un buen espacio para ello, porque no se proyectan de forma aislada, sino que busca ser proyectados antes de cada una de las actividades centrales del festival. Entonces esto garantiza asistencia de público, que alguien vea tu corto que con tanto esfuerzo hiciste y llegó a un festival. Entonces
Lo digo de forma aislada porque en algún momento lo hicimos y sé que otros festivales, otros proyectos lo han hecho y tienen 5, 4 asistentes o nadie. Entonces a las proyecciones de cortos, porque el corto tiene menos público que el largo. Entonces es nuestra forma, nuestra estrategia de que el corto sea bien atendido en nuestro festival. ¿Qué hemos encontrado en los cortos? ¿Qué han dicho los invitados? ¿Cómo ustedes ven también la respuesta del público? Y la participación, por supuesto, de los jóvenes. Pues el corto tiene un espacio importante en nuestro festival. El corto cada vez trae, y yo me asombro de esto, cada vez vienen y me piden cartas o nos piden a la organización cartas de los chicos de diferentes partes del país, chicos y chicas que vienen a la semana del festival con sus permisos, con sus gestiones, con sus escasos recursos, con lo que sea, y vienen a pasarse el festival, a acompañar su cortometraje. Incluso han traído material de publicidad, lo han distribuido en el festival y eso nos llena por supuesto de orgullo. Es como que ellos claramente saben el producto que tienen, van y se foguean a un festival, descubren un festival que resulta interesante y, y nada, y creo que en eso, incluso el año pasado hicimos un concierto de cierre del festival y ya no habían boletas para el concierto, pero se comunicaron con nosotros personas que han venido a la ciudad a ver sus cortos y que no tenían boleta para ese día. Y ese día se iba a anunciar o se anunció los ganadores. Entonces me gustó mucho identificar que habían como 8 personas de cortometrajes, que son 10 cortometrajes en competencia y ya estaban prácticamente todos acá, personas que no son de la ciudad. Y evidentemente, pues por supuesto ese día entraron por esa excepcionalidad y nada. Ojalá, y paradójicamente ganó los que no hicieron presencia acá en el festival, pero así es la vida. ¿Y qué dicen los jurados de los cortos? Que llegan buenos trabajos a nivel nacional, que de repente hay algún trabajo local o regional también que se destaca y que prestan atención sobre ello. Ellos nos dicen esto ya no en actas, sino fuera de micrófonos, por así decirlo, y resulta gratificante. Pero igual quiero destacar acá que el eje de nuestro festival es el tema central, es el tema que cada año se coloca sobre la agenda y se desarrolla con invitados. Así que sí, el Cine Excusa trae colegios públicos principalmente a las actividades de la USCO. Sí, el Cine Excusa hace una competencia de cortometrajes. Sí, el Cine Excusa proyecta cine nacional en la programación del evento. Sí, el Cine Excusa lleva cine a Royal Field del San Juan Plaza cada año, los últimos al menos como 4 o 5 años del festival, pero el Sin Excusa es sobre todo el tema central, por eso le damos tanto protagonismo en el cartel, que si es migraciones, que si es mujer, que si es conflictos olvidados, Segunda Guerra Mundial, bueno, lo que ya has podido ver en 19 versiones realizadas. Son muchos temas los que, los que abarca un festival, sobre los que hay que trabajar, los conocimientos también que se deben tener y sobre los que se van trabajando en el camino. ¿Cuál sería ese mensaje para quienes quieren empezar a desarrollar sus proyectos culturales, también para quienes van ya en un camino de 2, 3 años eh, sobre sostenibilidad? Y otro tema también muy importante que decía, no solamente la sostenibilidad de los proyectos, sino también la gestión misma emocional y personal en llevar las riendas de un proyecto cultural. Mira, hay cosas que no están de manual, no son un manual. Y es que a nosotros, en nuestro caso, sucedió una coyuntura. La coyuntura es que estudiábamos en la universidad. La coyuntura es que teníamos papá y mamá que nos daba comida y dormida y nos daba, no sé, para las copias. Y entonces en esa coyuntura empezamos a hacer un proyecto cultural, es decir, no necesitando recursos para nuestras vidas personales, sino cada peso que recogíamos era para metérselo todo al proyecto. 2 pesos, 10 pesos, no importa, todo. Entonces no le teníamos al proyecto, y esto es, ¿cómo se dice? Muy poco amistoso lo que voy a decir, pero no le cargábamos al proyecto sostener nuestras vidas. Entonces, durante 2, 3, 4 versiones que se hicieron antes de ser graduados de la universidad, pues el proyecto despegó. Entonces se dio a conocer, tuvo su impacto. Y luego ya cuando
pegó, por así decirlo. Ya empezamos a pensar, por supuesto, en que hay que pagar recibos, hay que pagar arriendo, y entonces empezamos a hacer una gestión mayor para pagar recibos, para pagar arriendo y sostener la calidad del proyecto. ¿Qué es lo que pasa con algunos proyectos culturales que se plantean y desde la primera versión ya quieren que sea un éxito, ya quieren ganarse la vida con el proyecto, y quien lo logre, maravilloso, que se escriba el libro y seguir las pautas que haya tenido para eso? Pero no pasa así. Pasa muchas veces que hay que hacer estas cosas, que se inicia, que yo como les digo, no busquen necesariamente ganar, que está genial, que es lo que nos mueve muchas veces, pero busquen en hacerlo, que ya tengan para la segunda versión, y si hice algo pequeño, bien organizado, lo hice. Luego en la segunda puede que tampoco sea el momento, pero bueno, será la tercera, y si en algún momento no es el momento, pues termine el proyecto si es que usted tiene que vivir de otra cosa. Pero creo que yo he pillado eso en colegas, amigos cercanos cuando llegan y me preguntan, que insisto, en la universidad no te van a decir eso así, pero en la práctica es esto: cuando no le cargas tus costos o tus gastos privados al evento desde la primera versión, que fue nuestro caso, y que se dio de forma espontánea, no lo pensamos así, pues hay más posibilidades de éxito, de que el festival tenga un arranque, una, dos, tres versiones sin esa carga, y luego ya pues mirarás cómo logras hacer una mayor gestión sobre un evento que ya al menos está en la agenda de las personas, ya al menos se siente como consolidado. Bueno, y este año esperamos con ansias el festival, la programación y nuevamente, por supuesto, estar aquí en la mesa de trabajo para conversar sobre cómo se van a desarrollar esas diferentes líneas del festival, quiénes van a ser los invitados y conocer la programación. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este espacio, por compartir cómo ha sido el trabajo en estos 20 años que para una hora nos queda muy corto. Vale, no, muchas gracias a usted, gracias a la emisora, y que se motiven a hacer proyectos culturales, que se motiven incluso a hacer proyectos de festival de cine como el nuestro. No digo como el nuestro, sino que es festival de cine, pero puede haber un proyecto, por ejemplo, enfocado, y con esto me despido para no alargarme, de solo cortometrajes, que en nuestro caso está el corto, pero no es el protagonista. Entonces puede haber algún evento donde el corto sea el protagonista. Entonces ahí puede haber un espacio para las personas que quieran hacer gestión y un proyecto cultural. Nuevamente, muchas gracias. Hoy nos ha acompañado Luis Eduardo Manrique Rivas, codirector del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, aquí en la Radio de Pensamiento Universal en los 89.7 FM y en el programa Alterarte. Quiero agradecer igualmente en el máster a Laura Milena Garzón Obando y en nuestra transmisión a través de redes sociales a Pedro Robinson Ratitimbo y en la dirección general al profesor Oscar Iván Forero Mosquera. Les ha acompañado Gerson Ramírez Íñiguez, periodista y productor de esta estación radial. Nos reencontramos en una próxima oportunidad y por supuesto para también hablar sobre la programación del Festival de Cine de Neiva en estos 20 años.